No sabía lo que era dormir tranquilo. El viento soplaba por las grietas de la pared como si se burlara de mi edad, de mis huesos, de mi vida. Me acurrucaba de madrugada, intentando fingir que el periódico sobre mi colchón era una manta y que la soledad dolía menos que el frío. En esa casa helada solo había silencio, pero por alguna razón que ni siquiera puedo explicar, aún conservaba algo que ya no veía en los demás: el deseo de hacer el bien. Incluso sin nada, le llevaba un trozo de pan a mi vecino, un hombre extraño y solitario al que nadie saludaba. Pero yo veía algo en él, quizás porque, en el fondo, a mí también me habían ignorado de esa manera. Lo que no podía imaginar era que esos pequeños gestos lo cambiarían todo, y que un día, mientras la ciudad seguía adelante, alguien dejaría atrás algo que nadie podría entender, ni siquiera yo. No lo pedí, no lo esperaba, pero algo pasó, algo que aún hoy no puedo explicar. Y si te quedas aquí conmigo hasta el final, entenderás por qué a veces el mayor punto de inflexión en la vida no llega con gritos ni aplausos, sino con un gesto silencioso que calienta el mundo desde dentro. No era solo el frío lo que me mantenía despierto por las noches. Era ese frío que te penetra la piel y se instala en el alma. Ese frío que se siente incluso bajo 3 mantas, incluso en verano. Porque no era el clima, era la ausencia de calor humano, de un buenos días en la puerta, de una voz al otro lado de la pared. Mi casa era tan vieja como mi cuerpo cansado. Las paredes agrietadas lo dejaban pasar todo: el viento, el polvo, el paso del tiempo. Lo único que no dejaban pasar era la vergüenza, porque eso era lo que sentía en el fondo: vergüenza de envejecer sola, de no tener a nadie a quien preguntarle si comía, si dormía, si seguía viva. Y aún así, aún sentía un extraño impulso dentro de mí, el deseo de seguir viendo a los demás, incluso cuando nadie me veía. Por eso empecé a visitar a mi vecino. No hablaba con nadie, siempre era retraído. Decían que era amargado, raro e inútil, pero yo no escuchaba a nadie. Prefería escuchar su silencio, un silencio parecido al mío. Le llevaba pan, café. A veces me sentaba en el escalón y le contaba las noticias del barrio. Casi nunca respondía, pero nunca me despedía. Tampoco le pedí nada a cambio. Y quizá por eso dejó algo que me cambió la vida. Pero lo más curioso es que nadie entendió lo que pasó después, ni siquiera los que me conocía. De eso es de lo que quiero hablarte, porque lo que me pasó no tiene sentido, pero hay verdad, hay justicia, y hay algo que quizá tú también estés buscando. Si tú, como yo, alguna vez has sentido que el mundo no te ve, que tu vida ha pasado invisible a los ojos de los demás, quizás esta historia te abrace, quizás arroje un poco de luz sobre el lugar donde también sentiste frío. Así que quédate conmigo, y si esta historia te conmueve de alguna manera, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Así seguirás recibiendo historias conmovedoras. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde dónde la ves, ciudad, país. Me encantaría saberlo. Aquí, tu presencia importa, siempre. La ventana de mi habitación nunca cerraba bien. El cristal roto dejaba entrar el viento, y ya me había dado por vencido. A veces ponía un paño viejo o un trozo de cartón en la ventana, pero al día siguiente el viento lo arrancaba todo. Había llegado a aceptarlo. Esa grieta era como yo, demasiado abierta para alguien que nunca se había molestado en mirar dentro. Mi cama era un colchón poco profundo sobre una estructura torcida. El crujido de la madera ya formaba parte de mis noches. Incluso tenía una manta, pero era fina y áspera, de esas que se sentían más como un trapo que como un edredón. En los días más fríos llenaba bolsas con ropa vieja y me las cubría las piernas solo para engañar a mi cuerpo. El frío entraba desde dentro. Allí, en esa casa, era invisible,
Los vecinos me veían como parte del paisaje, el anciano de la choza torcida. Algunos incluso evitaban acercarse. Pensaban que la pobreza era contagiosa, como una enfermedad. Me fijaba en las miradas, en el silencio cuando me acercaba. A veces fingía que no me importaba. Otras veces me dolía tanto que me acurrucaba aún más. Pero nunca fui de los que se quejan. Aprendí desde muy joven que quienes se quejan demasiado acaban hablando solos. Y yo ya hablaba bastante conmigo mismo. Mis días eran largos e iguales. Me levantaba temprano, me preparaba un café aguado con agua tibia y barría la entrada de la casa. No por vanidad, sino por costumbre. Era mi forma de recordar que aún existía. Luego iba al supermercado y compraba lo que encontraba. Pan duro, un tomate, quizá un huevo. Nunca pasaba de 20 pesos. El silencio era mi compañero, y en medio de él aprendí a oírlo todo. Los coches, las risas de los jóvenes en la esquina, el llanto apagado de la chica del apartamento de enfrente y, sobre todo, los pasos de mi vecino de al lado, aquel con el que nadie hablaba. Decían que estaba loco, era peligroso, antisocial, pero yo escuchaba sus pasos como quien escucha su propio eco. Tenían el mismo peso que los míos. Su casa era aún más oscura que la mía. Las ventanas siempre estaban cerradas, la verja estaba oxidada y las plantas del jardín estaban secas. Nunca vi a nadie entrar ni salir. Nunca oí visitas, ni el teléfono sonar, nada. Era como si la casa estuviera vacía por dentro, igual que yo, y fue en esta soledad paralela que, sin darme cuenta, mi atención se sintió cada vez más atraída por él. A veces dejaba un trozo de pan en la rejilla. Otras veces simplemente asentía cuando abría la puerta. No sabía su nombre, y quizá él tampoco el mío. Pero había algo allí que me atraía, algo que no podía explicar. La verdad es que por poco que haya vivido, siempre me negaba a creer que el mundo era todo abandono, y eso era lo que me impulsaba a seguir adelante. La silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi presencia aún marcaría una diferencia, aunque fuera pequeña, en la vida de alguien que también dormía con frío, incluso dentro de casa. Recuerdo el día que me armé de valor para acercarme a su puerta. Era una mañana fría, como todas las demás en aquel invierno que parecía interminable. Sostenía una taza vieja llena de café tibio, de esos que se preparan con los últimos pozos del paquete, muy suave, casi como agua. Golpeé suavemente la cerca, no sabía qué decir. No quería invadir su espacio, pero quería demostrarle de alguna manera que no estaba completamente solo. Tardó un poco en aparecer. Cuando por fin abrió la puerta, llevaba un abrigo viejo y grueso con la cremallera rota. Su rostro estaba surcado, no solo por la edad, sino por la expresión de alguien que ya no esperaba nada de nadie. Traje café. Todavía está caliente, dije, extendiendo la taza entre los barrotes. No respondió. Me miró como quien considera a un extraño surgido de la nada. Por unos segundos pensé que se daría la vuelta. Pero abrió la puerta lentamente, tomó la taza con ambas manos y simplemente dijo, «Gracias». Eso fue todo, una sola palabra. Pero en ese momento pareció suficiente. Al día siguiente hice lo mismo y al otro día también. A veces llevaba pan que había comprado en el mercado cuando me sobraba. Otras veces simplemente me sentaba allí, apoyado en la cerca, y charlaba de tonterías. Del tiempo, del perro del vecino, de las interminables reformas de la casa de la esquina. Rara vez respondía, pero empezó a escuchar, y de vez en cuando soltaba un comentario breve y seco, como quien ha olvidado cómo conversar. Pero no me importaba. Yo también había olvidado cómo hablar. No lo hice esperando nada, ni amistad, ni gratitud, ni mucho menos recompensa. Simplemente sentí que lo necesitaba, como si, al hacerlo, me recordara a mí misma que aún era capaz de conectar con los demás, que el mundo aún podía tener pequeños, pero sinceros gestos, y la verdad es que me vi reflejada en él, no en los detalles de su vida, porque desconocía su historia, sino en su forma de caminar cabizbajo,
en su silencio prolongado, en su mirada que evitaba el mundo. Ya había sido así antes, quizás todavía lo era. Lo curioso es que, con el paso de los días, otros vecinos empezaron a notarlo. Uno incluso comentó riendo: ¿Ya eres enfermera? Yo solo sonreí. No tenía sentido explicarle algo que la otra persona no sentía, pero algo cambió en mi interior, porque incluso en esa profunda pobreza, incluso con los dolores del cuerpo y el frío que no se me iba, volví a casa con el pecho un poco más caliente. Y eso para mí ya era mucho. Fue en este silencio compartido, en este ritual improvisado de café y presencia, que construimos algo que nadie vio, un vínculo sin nombre, un intercambio sin palabras. No lo sabía, pero ese gesto tan pequeño y tan olvidado por todos estaba plantando algo, algo que un día florecería de una manera que nadie, ni siquiera yo, podría entender. Ese año parecía no acabar nunca. El frío llegó temprano y se quedó más tiempo de lo habitual. Los periódicos decían que era el invierno más crudo en décadas, pero para mí el frío llevaba mucho tiempo en el calendario. La diferencia era que ahora dolía de otra manera. Me dolía en los huesos, cierto, pero dolía más cuando veía el vapor de mi aliento en el aire gélido y recordaba que era lo único cálido que salía de mí. Las visitas al vecino continuaron, incluso con el viento cortante. Temblaba mientras caminaba hacia la puerta, pero me propuse mantener ese pequeño ritual. A veces simplemente dejaba el café en la entrada y volvía. Otras veces tocaba y esperaba. Empezó a abrir la puerta con más frecuencia. Me saludaba con la mano en señal de agradecimiento e incluso me invitó a pasar una vez, pero decliné. No por desconfianza, sino por respeto a su espacio. Lo que habíamos construido no necesitaba un sofá ni palabras. Con el paso de las semanas, empecé a sentir que mi cuerpo flaqueaba. La tos se hizo más frecuente, me temblaban más las manos. Por la noche me despertaba con escalofríos, con el pecho apretado, como si un peso invisible me aplastara. Aún así, fingía que era solo una gripe pasajera. Las personas mayores que viven solas no pueden darse el lujo de enfermarse de verdad. Una mañana me desperté mareada y con un dolor agudo en la espalda. Me levanté despacio, me tomé un café tibio y fui a la puerta de mi vecino. Llamé una vez, 2 veces. Esperé, nada. Regresé a casa con una angustia inexplicable. Quizás era solo la fiebre, quizás era algo más. Al día siguiente repetí el gesto. Y al otro día, la puerta seguía cerrada. Las luces de la casa seguían apagadas. El silencio ahora tenía una carga distinta, un vacío que parecía resonar en el aire, un silencio que conocía, pero que no quería reconocer. Esa semana, la ciudad se congeló, literalmente. Hubo escarcha en zonas que nunca habían visto hielo. La gente enfermaba por falta de calefacción. Una mujer de un pueblo cercano murió de neumonía. La noticia corrió como la pólvora, pero nadie hablaba del vecino. Hasta que una mañana nublada noté un olor extraño en el aire. Pensé que venía de la calle o de la alcantarilla, pero no, era diferente. Y venía de allí, de la casa de al lado. Avisaron a las autoridades, llamaron a la puerta, la echaron abajo. Y entonces confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Él estaba allí, solo, como vivía. El cuerpo estaba sin vida, no había parientes, no había fotos familiares, solo una casa oscura y silenciosa, vacía de todo menos de secretos. La noticia corrió por el barrio, pero nadie pareció sorprenderse especialmente. Decían que era solo otro anciano solitario que se había ido, pero yo sabía que no. Porque incluso sin saber su nombre, incluso sin haber compartido historias ni recuerdos, había perdido algo. Y ese día, el frío entró aún más profundo dentro de mí. En los días siguientes, la casa de al lado permaneció sellada. Un cordón policial bloqueó la entrada y durante un tiempo nadie volvió a mencionar el asunto. El barrio volvió a su rutina habitual, como si su muerte fuera solo un detalle más en el paisaje olvidado de aquel barrio. Pero dentro de mí
Había un silencio diferente, un duelo que no provenía de recuerdos compartidos, sino de una conexión que solo quienes viven al borde de lo invisible pueden reconocer. Seguí barriendo la acera, pero no al mismo ritmo. El café se calentaba en la estufa, pero ya no llevaba una taza a la puerta. Casi un mes después, 2 hombres trajeados llegaron al barrio. Uno llevaba un maletín negro, el otro llevaba gafas y tenía un acento distante. Me llamaron por mi nombre completo, que no había oído en años, y me pidieron que los acompañara. Confieso que mi primer pensamiento fue: debo estar endeudado y ni siquiera lo sé. Pero me explicaron, con una formalidad que parecía fuera de lugar en aquella calle polvorienta, que estaban allí por un testamento. Parpadeé lentamente, sin entender. ¿De quién era la voluntad? De la persona de al lado, dijeron. En ese momento pensé que era un error. Apenas sabía su nombre. Nunca habíamos intercambiado más que unas pocas palabras. Yo solo era la vecina. Pero no fue un error. El hombre que todos creían olvidado, sin ataduras, sin futuro, había dejado testamento. Y en él me nombraba su único heredero, sin cláusulas, sin condiciones. Todo sería mío. La casa, el dinero que había ahorrado, las pocas posesiones que había acumulado a lo largo de su vida. Y, lo más sorprendente, había dinero. Mucho más de lo que nadie podría haber imaginado, viniendo de alguien que vivía recluido, en silencio, con las ventanas siempre cerradas. La noticia corrió como la pólvora. Los vecinos murmuraban entre sí, señalándome como si hubiera cometido algún delito. Algunos sonreían con falsedad. Otros insinuaban que había sido manipulado, que debía haberlo convencido. Y aún sin decir nada, percibí en los ojos de muchos una mezcla de envidia, desconfianza e incomodidad. Yo, sin embargo, estaba en shock. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? Muchas preguntas rondaban en mi cabeza, pero había una que me atormentaba más que todas. ¿Qué iba a hacer con todo eso? Yo, que nunca había tenido nada, de repente me encontré con una herencia en mis manos, dinero que podría cambiar mi vida por completo. Una oportunidad para desaparecer, empezar de cero, comprar una casa decente, viajar y comer comida caliente todos los días. Pero algo dentro de mí me decía que esto no era solo una herencia, era un mensaje, un último gesto, el eco de un silencio compartido que ahora pedía respuesta. Y fue entonces cuando me di cuenta que ni siquiera el invierno más largo me había preparado para ese momento. Podría haber desaparecido, podría haberme llevado el dinero, haberme ido de esa calle, de esa ciudad, quizás incluso de ese país. ¿Quién me lo habría impedido? Nadie. Por primera vez en mi vida tenía algo que me daba poder, pero precisamente por eso me quedé. Compré ropa nueva, sí. Por primera vez usé una camisa sin remiendo, unos zapatos que no me dolían, un abrigo que de verdad me abrigaba. También me corté el pelo, me ajusté los dientes que llevaban años doliendo en silencio y compré una cama que no rechinaba. Pero ahí me quedé. No quería cambiar de barrio, de rostro ni de alma. Volví a caminar por las mismas aceras. Saludé a las mismas caras que antes me habían rehuido. Entré al mismo supermercado y pedí el mismo pan duro, aunque podría haberme llevado toda la panadería. ¿Y saben qué fue lo más extraño? La incomodidad de los demás. Porque cuando eres pobre, esperan que aceptes tu lugar en silencio. Pero cuando dejas de ser pobre y callas, molesta aún más. Mucha gente me miraba, esperando respuestas, esperando que me explicara, que me justificara, pero no dije nada. No di una entrevista, no conté una historia, no gasté ni un centavo en aparecer. Algunos decían que era una tontería, que ese dinero no podía malgastarse con humildad, que debía hacerme valer, demostrar que ahora valía, pero no entendían que mi valor no venía con la herencia. Ya existía. Era invisible, sí, pero real. Caminé por la calle y escuché los susurros.
Las mismas personas que antes me habían ignorado, ahora hablaban como si me conocieran. Una mujer del edificio de enfrente incluso intentó acercarse diciendo que siempre se había preocupado por mí. Simplemente sonreí, como si supiera qué se escondía tras esas dulces palabras. No quería venganza, ni aplausos, solo quería paz. Seguí cuidando la casa donde siempre había vivido, aunque heredé la de mi vecino. Su casa permaneció vacía, cerrada por un tiempo, como si aún estuviera de luto. Lo visitaba de vez en cuando, arreglaba el jardín, le dejaba una taza de café en el porche. Era mi forma de agradecerle. La gente no sabía qué pensar, no entendían mi decisión. Pensaban que estaba desperdiciando la oportunidad de mi vida, pero lo que no sabían es que tal vez esa oportunidad no era solo para mí. Tal vez había llegado para que ocurriera algo más grande. Algo que no se podía explicar con números ni exhibir con ostentación. Y fue en ese silencio, el mismo de siempre, que comencé a comprender. El dinero puede calentar el cuerpo, pero hay cosas que solo el alma sabe utilizar. Empezó con una manta, luego con un colchón, después la reparación del techo de una señora que vivía a 2 calles de mi casa. Su techo siempre tenía goteras y nadie parecía darse cuenta. Yo me di cuenta y lo arreglé, sin firmar, sin decir nada. Utilicé el mismo dinero que me dieron como regalo de la suerte para devolver algo que muchos habían olvidado: la dignidad. Fui a una ferretería, compré lo suficiente para renovar 3 casas viejas y lo dejé todo como donación anónima. Al empleado le pareció extraño y quiso poner mi nombre. Le dije que no. Es solo una donación, no es un currículum. Pronto, la ciudad empezó a cambiar. No a lo grande, como en las películas, pero sí a pequeños cambios. Un anciano con un bastón roto consiguió uno nuevo. Un vecino con problemas de audición por fin consiguió un audífono. Una familia que pasaba hambre empezó a recibir canastas de comida sin que nadie supiera de dónde venían. Empecé a crear caminos silenciosos de cuidado. Le pedí ayuda a un joven que hacía repartos en la ciudad. Le pagué una cantidad considerable para que lo distribuyera todo, sin mencionar nombres. Al principio le pareció extraño. Luego comprendió que no era caridad, sino respeto. Con cada gesto sentía algo diferente en mi interior, como si cada acto me devolviera a la piel la calidez que tantos inviernos me habían arrebatado. No se trataba de gastar, se trataba de devolver, distribuir, sin público. Y lo más hermoso fue ver lo que empezó a hacerle a la gente. Algunos vecinos también empezaron a movilizarse. Un grupo se unió para limpiar un terreno abandonado. Otro recaudó fondos para ayudar a un hombre enfermo. Era como si esta cadena invisible creciera, y nadie sabía dónde había empezado. Algunos intentaron investigar. Un periodista local intentó averiguar quién estaba detrás de las donaciones. Entrevistó a comerciantes y buscó registros, pero no encontró nada. Y yo permanecí allí con la misma ropa sencilla, caminando al mismo ritmo, invisible por decisión propia. Y no era por modestia, era por significado, porque si hubiera hecho todo eso para ser visto, solo estaría cambiando una soledad por otra. Y lo que realmente quería era que la gente sintiera, que miraran a su alrededor y se dieran cuenta de que todavía hay bondad, que todavía hay algo que no se puede comprar ni medir: la presencia. Convertí una herencia en cuidados, dinero olvidado en alivio, y lo hice sin moverme de mi asiento, sin subirme a un escenario, sin cambiar mi identidad. Lo único que cambió fue que ahora, por fin, dormía calentito, y no era solo mi cuerpo, era mi pecho. Y comencé a comprender que tal vez, solo tal vez, esto era lo que el vecino había querido todo el tiempo. Era una mañana normal. El cielo estaba despejado y el viento era más suave de lo habitual. Estaba barriendo la acera como siempre, cabizbajo, intentando ignorar los comentarios de los curiosos que aún rondaban mi puerta, cuando vi un sobre blanco en el buzón. Era diferente a los demás.
No tenía sello ni remitente, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía antigua, firme y casi olvidada. Cogí el sobre con cuidado, como si fuera demasiado frágil para abrirlo así como así. Me senté en la silla del porche y respiré hondo antes de arrancar una esquina. Dentro había una sola hoja de papel. La doblé y empecé a leer, y allí estaba. La letra era del vecino. Por un instante se me humedecieron los ojos, sin saber por qué. Era como si estuviera allí, hablándome por primera vez y a la vez por última. La carta era breve, concisa, pero tenía un peso que no esperaba. Escribió que había vivido toda su vida como una sombra, que creció escuchando que no lo necesitaban, que era extraño, una carga. Dijo que aprendió a vivir en la oscuridad para no molestar a quienes vivían en la luz, que había amasado una fortuna, sí, pero que nunca había encontrado a nadie digno de ella hasta aquel invierno. Dijo que el primer café que le dejé en la puerta lo hizo llorar por primera vez en décadas. Y no fue el café, fue el gesto, porque nadie desde su juventud había hecho nada por él sin pedir nada a cambio. Él escribió: «No sabías mi nombre, pero me viste. No tan viejo, no tan loco. Me viste como una persona, como un igual». Y eso fue lo que salvó lo que quedaba de mí. Dijo que no dejó la herencia como agradecimiento, sino como una continuación, que no tenía hijos ni legados. Pero al observarme en silencio, vio en mí algo que él nunca logró ser, alguien capaz de hacer el bien sin ser notado, y que tal vez eso era todo lo que el mundo necesitaba. Terminé de leer con manos temblorosas. La página reposaba sobre mis rodillas. El viento soplaba suavemente por las grietas del porche. Nunca esperé nada de él, pero en el fondo creo que siempre esperó a alguien como yo. Alguien que no pidiera explicaciones, que no exigiera palabras, que simplemente se quedara ahí sentado y existiera. Esa carta fue lo único que me dejó con verdadero peso. Ni el dinero, ni la casa. Esa hoja de papel, escrita con dolor y ternura, decía todo lo que nunca tuvo el valor de decir en vida. Guardé la carta en un cajón, entre las pocas pertenencias que aún conservaba de mi antigua vida. Y me prometí no contárselo a nadie, hasta ahora, porque a veces hay que romper el silencio, no por vanidad, sino por justicia. Murió solo, pero murió visto. Y tal vez, solo tal vez, eso bastó para que se fuera en paz. Después de esa carta nunca volví a ser el mismo, pero lo curioso es que, por fuera, todo parecía igual. Seguí caminando lentamente por la acera, saludando con la cabeza a quienes me miraban a los ojos. Seguí tomando mi café tibio, sentado en la misma silla de madera y leyendo el periódico desgastado que siempre dejaban en la puerta. Pero por dentro, algo había cambiado. Esa soledad que me envolvía como una manta húmeda y silenciosa ya no me acompañaba. Seguía viviendo solo, es cierto, pero había una presencia diferente en el aire, un nuevo significado en cada pequeño gesto. Y, de alguna manera que no podía explicar, esa calle también empezó a cambiar. Los niños volvieron a jugar en las aceras. Vecinos, antes tranquilos, comenzaron a saludarse. Se formaron pequeños grupos para cuidar casas antiguas, pintar paredes y ayudar a quienes ya no podían cargar bolsas pesadas. No fue una revolución, pero fue un movimiento, discreto, constante y humano. Y nadie sabía quién lo empezó. La casa del vecino estuvo cerrada durante meses, pero después de un tiempo decidí donarla a una institución local que cuidaba a ancianos abandonados. Lo hice discretamente, sin ceremonias. Simplemente le dejé las llaves al director y le pedí que usara el espacio para devolver el calor a quienes el mundo había olvidado. Ella lloró, yo no. Sonreí, porque en ese gesto había más que caridad, había continuidad. Con el tiempo, dejé de importarme lo que pensaran los demás. Los chismes se extinguieron por aburrimiento. Los curiosos dejaron de buscar explicaciones y seguí adelante en paz. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que incluso sin saberlo, incluso sin entenderlo, algunas personas empezaron a repetir lo que veían.
un hombre que le llevaba sopa a su vecino enfermo, un niño que empujaba la silla de ruedas de un anciano hasta la plaza, una mujer que empezó a visitar a otro hombre que apenas salía de su habitación. Fue como si la calidez que había florecido entre ese vecino solitario y yo se hubiera extendido silenciosamente. Una calidez que no provenía del dinero, ni del reconocimiento, sino de algo que pocas personas cultivan, la presencia. Hoy, a los 66 años, sigo viviendo con sencillez. No tengo lujos ni deseos, tengo lo que necesito, y quizás, por primera vez en mi vida, eso me basta. A veces la gente todavía me pregunta, ¿de verdad fue cierto? ¿Lo heredaste todo de ese vecino raro? Sonrío y digo, el frío no era solo en el cuerpo, y con eso termina la conversación, porque quien entiende, entiende. Quien no entiende, quizás algún día lo haga. Y si me preguntas qué hice con el dinero, la casa, la oportunidad, te respondo en silencio, porque la respuesta no está en las facturas ni en las paredes, está en los ojos de alguien que ha sido visto por primera vez, está en la silla de ruedas nueva, el techo sin goteras, la manta que te abriga sin preguntar nada. El frío nunca regresó, porque descubrí que el calor más auténtico nace del interior, y cuando arde, ni el invierno más largo puede extinguirlo. Hoy, al recordar todo lo vivido, comprendo que la herencia que recibí no fue dinero, fue significado, fue la invitación silenciosa a hacer de mi historia algo más grande que el dolor que me moldeó, porque la verdad es que no heredé una fortuna, heredé la oportunidad de ser visto y de ver a los demás también. Durante mucho tiempo, el frío fue mi único compañero, no solo en las largas noches, sino en las miradas perdidas, las palabras que nunca llegaron, el roce que nunca sentí. El frío de la ausencia, de la indiferencia, del olvido, pero bastó un gesto, un café tibio, dejado sin querer, una hogaza de pan compartida en silencio, y ese hombre, tan invisible como yo, encendió una llama que hoy reconforta a mucha gente. Si has llegado hasta aquí, quizá también conozcas este resfriado. Quizás también hayas dormido en silencio, esperando una señal de que aún importas. Quizás te hayan ignorado, olvidado o tratado como si tu presencia fuera una carga. Pero escucha con atención, todavía estás aquí, todavía tienes una opción, y aunque el mundo no te haya visto, tu mirada aún puede ver a alguien. No esperes aplausos, ni gratitud, simplemente hazlo, porque a veces la vida de una persona cambia por completo por un gesto que el mundo no vio, pero Dios vio, que el alma sintió, que el tiempo reconoció. Era un anciano olvidado, durmiendo con frío en una casa sin techo ni futuro, pero hoy me acuesto en paz, porque descubrí que el calor más poderoso no viene de las mantas, viene de dentro. Viene de lo que hacemos, incluso cuando nadie nos ve. Si esta historia te conmovió de alguna manera, escríbela en los comentarios. Quiero leerla. Quiero sentir que, incluso estando lejos, podemos reconocernos. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Te has sentido invisible, pero aún así ayudaste a alguien? Compártelo. Aquí, tu voz también cuenta. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, humanas, profundas, reales, suscríbete al canal, dale a me gusta. Esto no es solo un clic, es un abrazo a quienes siguen compartiendo historias que llegan a corazones como el tuyo. Aquí nunca estarás solo. Este canal es tu hogar. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, seguiré contándolo. Porque historias como esta nunca envejecen. Vieron calor.